Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien. De maravillas. Bueno, hoy estaremos ampliando un poquitico más la filosofía del estebanista. Así es como tenemos que calificar aquellos que son seguidores y creyentes del reino Baife de los estebanistas. Les cuento que antes yo, hasta el año 2001, pero cuando decidí totalmente ya de dejar de hablar con los que no entienden y jamás se entenderán, fue ya por ahí por el año 2008. Entonces me dije, ¿qué hago yo hablando, conversando con esos que jamás en la vida entenderán y que nos hacen perder tiempo? Cuando existen personas que sí merecen que nosotros le tomemos atención y le brindemos la sabiduría y las enseñanzas que los años nos han facilitado conocer, además de esos espíritus superiores que nos orientan. Entonces, ¿qué sucede? Conmigo no puede hablar ninguna persona, ninguna, que no concuerde con mis pensamientos. Ninguna persona que no esté de acuerdo con mi filosofía tampoco puede hablar conmigo. Aquellos que no sigan el reino de Baife y la iglesia de Dios de los estebanistas tampoco pueden hablar conmigo. Los desconocedores, contestatarios, tampoco pueden hablar conmigo. Y los que están destruyendo y corrompiendo nuestra fe y nuestras creencias tampoco pueden hablar conmigo. ¿Qué significa? De que no me interesa la opinión de ninguno de esos que estén fuera de estas personas que yo he calificado como seguidores del estebanismo, de esa filosofía religiosa y esa fe que yo fundé. Significa que no pierda tiempo. Jamás, si usted no concuerda conmigo, en hablar conmigo de ninguna forma, ni me salude tan siquiera. Oh, ¿dónde está tu humildad, Montoya o Baife? Está para esos, para los estebanistas, no para mis enemigos, ni los enemigos del reino Baife, ni para los contestatarios, ni para aquellos que incluso cuando ya estábamos practicando esta religión, por lo menos en mi caso, no habían ni nacido.
porque las cosas se corrompen cuando le estamos tomando atención a los que destruyen las sociedades. A los envidiosos, a los que están ahí confundiendo a todos, a la mayoría, a esos que están lucrando con una mentira. E incluso cuando ellos mismos le agregan más mentira. Les recuerdo algo, que si usted es un ignorante, por citar un ejemplo de la Biblia, y usted tiene 40 años y comienza a estudiar la Biblia, entonces se autodeclara pastor e incluso profeta e incluso apóstol. ¿Cómo puede ser que ese, que incluso están hasta profanando la parte original de la Biblia y los mandamientos que fueron establecidos por los que crearon ese documento, se autodeclaran por encima de incluso los pastores que llevan predicando 60 años? E incluso cuando ellos no habían ni nacido. ¿Cómo podemos llamarle a eso? Bueno, no se concentre en el que está cometiendo esa, podemos llamarle profanación y omisión de la verdad. Concéntrese en el que le cree. Ese que le cree, a ese. Fíjese que incluso no es ni al que tiene 60 ni 70 años de predicador, es al que tiene 20 años de predicador o 30 años de predicador. Ese es el que se ha marcado su propio destino. Es el que se ha subido al cadalso, donde lo colgarán. ¿Sabe dónde? Desde su conciencia, porque lo controlarán. Hay un individuo que escribió, nótese, ¿por qué conmigo no puede hablar todo el mundo? Y todo esto yo lo pongo como ejemplo para que despierten. Vuelvo a recalcar, para los que no me conocen, 67 años de haberme iniciado en Palomonte el 3 de agosto, 67 años de haberme iniciado en Ocha 5 de agosto, 7.771 ahijados jurados en Palomonte. Ahora tengo unos cuantos más, que los tengo que agregar a la lista. Y 336 ochas coronadas hasta el año 2001. Un individuo escribe y dice que yo estoy equivocado de lo que estoy hablando, porque cuando su padrino le entregó la mano de Orula, oiga eso, le dijo y le indicó bien cómo era esta religión. Oiga eso, escuche lo que está
pasando ya. Porque ya no se trata incluso de un iniciado que tenga a lo mejor 50 años de iniciado y que no esté de acuerdo con José Montoya, lo que está él predicando y sus enseñanzas, sino de una persona que incluso no está ni iniciado en estas prácticas. Existen pueblos que exigen la democracia en su país cuando no están preparados de ninguna forma para poder ejercer la democracia, precisamente por el confuso modo de pensar y la forma de liberalismo en las que acomodan sus pensamientos. Hoy en día, el demonio, el mal, el diablo, habita, Lucacance, Lucambe, como lo quiera definir, Satanás, tiene ocupada y copada la mayoría de las mentes de la sociedad completa de este plano tierra. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo, que las cosas están al derecho y al revés. Es por lo que estamos viendo que quienes están controlando y dominando son precisamente esos que distorsionan la paz, lo original. ¿Soy orgulloso? No, yo no soy orgulloso porque no quiero que el enemigo hable conmigo. No los quiero al lado mío. No me interesa su opinión. No me interesa la opinión del que está desvirtuándolo todo. De esos que tienen la mente corrompida por la mentira. Ustedes saben quiénes son los peores enemigos de las prácticas de las religiones yoruba. Es la santería y lo que le llaman Ifá. Esos son los verdaderos enemigos de estas prácticas. No son incluso ni los cristianos, que son los que han promulgado que nosotros practicamos una religión diabólica, porque hoy en día lo que está dominando a la sociedad en su mayoría precisamente son los diabólicos, incluso hasta en las mismas iglesias cristianas y en otras nominaciones que en nombre de la fe cometen asesinatos, crímenes y terrorismo. ¿Ustedes saben quién fue el que inventó la santería en Cuba? Porque nótese que incluso no es ni igual la práctica allá en el Brasil, ni tampoco ahí en Haití. Es una práctica exclusiva cubana. ¿Quiénes fueron los que la inventaron? Precisamente para distorsionar y para controlar la fe
y por lo tanto controlar la ignorancia. Se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Porque ellos no le podían aplicar con su Inquisición el trato inquisidor ese de por hereje llevarte a la hoguera a todos los esclavos de la isla, porque se quedarían sin mano de obra los esclavistas. Por lo tanto, había que dominarlo de una forma u de otra. Tenían que comenzar con los primeros, y utilizaron precisamente a esos africanos que querían acomodarse a una vida mejor para distorsionar su propia fe y sincretizarla con la fe católica. Nótese que hoy en día le exigen a usted que tiene que estar bautizado en la Iglesia Católica para poder coronar ocha. Nótese de que los orichas los tienen considerados los mismos santos católicos. Ochón es la Virgen de la Caridad del Cobre. Y no hay quien le diga que no. Cuando la esencia de las energías que representan a esa deidad, calificada así, existe desde la creación, y la Iglesia Católica de los otros días, de hace 2000 y pico de años, vamos a decirle no 2000 y pico de años, menos, porque comenzó después del sacrificio de Cristo, después que lo crucificaron. Tenía 33 años. A 2025 le descuenta 33, ¿cuánto queda? Menos de 2000. Y si le descuenta el tiempo en que se organizaron, 100 años, por lo menos, sigue bajando. Quiere decir que en lo que se organizaron, establecieron las leyes, establecieron las Biblias y los mandamientos y todas esas cosas, y hubieron todas esas conspiraciones y asesinatos incluso hasta de los mismos papas, como pasó con Esteban I, ese que nosotros adoramos, ese que fue Papa católico, apostólico, romano, que fue asesinado en la misma silla papal, degollado por los pretorianos del César, esos que estaban en coordinación, y ese César con los ¿qué? Cardenales africanos, que no les convenía Esteban I, porque Esteban I no quería la desvergüenza y el desorden que se estaba llevando a cabo en esos tiempos en la iglesia que estaba comenzando y naciendo. Pues ese tipo de conspiración viene por los siglos de los siglos, y así mismo es como han destruido la verdadera esencia de las prácticas de las religiones ancestrales, esas que trajeron del viejo mundo, que no son necesariamente de los Yoruba, sino de los árabes. Los Yoruba lo que practicaban era la esencia directa a la energía, sin nombres. Pero ese árabe, que se llama Oduduwa, que sí existió de verdad, búsquenlo en la historia universal. ¿Quién era Oduduwa? Simple y llanamente ese que viajó allá a la parte meridional del África para establecer
el concepto y la creencia de que él era un Jesucristo, porque ya existía la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y ya él conocía de esa iglesia. Nótese que fue en el año 1380 y pico, siglo XIII para el XIV, la historia de Dudúa. Real. No era un espíritu. No era nada que llegó del cielo. Él inventó la estrategia de que llegó y bajó del cielo en una cadena, en coordinación con Yemayá. Allí, una africana de ahí, de la jerarquía, de la alta jerarquía de ahí, de Ife, o de Ife. En coordinación con Laroye, otro ahí de la alta jerarquía. En coordinación con Ogún, otro ahí de la alta jerarquía. Y se encargaron de traicionar al rey, al Oba, Obatalá. Eso eran reales, de verdad. Todavía no existía nada de esto de santería ni de lo que usted conoce. Tenían sus prácticas ancestrales, de esas que ellos practicaban directamente a la naturaleza y creían en ella, combinada entre verdad, porque existía, y la ignorancia. De ahí comenzó, ahí fue donde partió la distorsión. Y después, a través de las décadas, ya por los años 1800, si mal no recuerdo, 1868, 70 y pico, algo de eso por ahí, 83. Estamos hablando 4 siglos después y pico. Ellos mismos se mataron por el poder, por el control, y eso que ya tenían establecido y edificado a todos esos traidores en contra de los Batalá. Esto no es mito, esto es historia. Historia de los pueblos, donde está plasmado en las escrituras de los investigadores, historiadores y teólogos, científicos, que no tiene que ver nada con la fe ni la creencia, sino la existencia y la vida de los pueblos y sus surgimientos. Pueblos, reinados e imperios, como hablan del imperio romano, como hablan del imperio de Egipto, la historia. Esos en Cuba, que se prestaron con la Iglesia Católica para precisamente recibir beneficios, ser libertos y que no los cogiera la Inquisición, fueron los que se encargaron de distorsionar todo esto, coordinados con la Iglesia Católica, e inventaron la famosa santería. ¿Usted cree que en los tiempos de la Inquisición, hace 200 años atrás, un negro, como por ejemplo la historia de China, podía ser tan prominente? Cuando todavía hoy en día existe racismo y se tienen que cuidar de él. Imagínese usted, 200 años atrás. ¿Usted se imagina que Ferminita Gómez pudiera ser tan liberta en aquellos tiempos como para poder llevar a cabo todo ese tipo de prácticas tan libres como lo hacía? No, fueron los pilares y las personas que fueron escogidas precisamente para distorsionar esta religión y para ser controlada por la Iglesia Católica.
y llevarla a lo que es hoy día. Una fe que no tiene papa, una fe que no tiene una Biblia, una fe que no tiene una guía universal, sino simplemente historias y pataquíes que son establecidos y se van aumentando en cada década más establecido. ¿Por quién? Por precisamente los que siguen distorsionando esta religión en nombre de un esclavismo ideológico, religioso, mental. Es por eso que cuando una persona vaya a dirigirse a mi persona, tiene que estar 100% convencido de que el estebanismo, la Iglesia de Dios de los estebanistas, el reino de Obaife y José Montoya no están en cuestionamiento, y que toda mi fe y mi conocimiento está completamente y 100% puesto en la verdad y no en el invento. Yo no reconozco a ninguno de esos que están ahí diciendo ahora que son los mejores, los más bárbaros, los que más saben y que son los que tienen el H. Porque recordemos que la mayoría de los que mejor están en este mundo son los que se basan, en la mayoría de los casos, en la mentira y en el engaño. Por eso no puede hablar conmigo. No puede. Nosotros somos herméticos. El reino de Obaife, de la Iglesia de Dios de los estebanistas, es hermético y únicamente y exclusivo para los estebanistas. Que Dios, Olofi, Alá, Olodumare, lo bendiga a usted y a toda su familia.